Ed Warren told me how to do it if I ever had to move the doll. And Dan just got recently blessed this morning by a priest, and so did I. And what we're going to do is drench Dan's hands in blessed holy water. Dan will also put on gloves because we don't want direct contact with the skin. That's the way Ed told me. Don't touch it with your bare skin. And don't give it a lot of recognition when you do it. Dicen que hay objetos que no deberían existir, cosas malditas, cargadas de una energía que desafía la lógica y consume a quienes las tocan. Pero, ¿qué pasa cuando alguien las cuida? Cuando un alma inocente es arrastrada al abismo por algo que no se puede explicar. Esta es la historia real y al mismo tiempo desconocida de Annabelle, los Warren y el hombre que fue elegido por ella, Dan Rivera. Una historia que fue ocultada hasta hoy. Pero antes de hablar de Dan, tenemos que entender el mundo que habitaban los Warren. Ed Warren fue un veterano de guerra, autodidacta en demonología, profundamente católico. Lorraine Warren, por otro lado, tenía un don, la clarividencia. Desde niña, afirma ver espíritus y leer auras. Juntos fundaron la Society for Psychic Research y comenzaron a investigar fenómenos paranormales a mediados del siglo XX. Enfrentaron entidades que otras personas temían mencionar. Su lema era claro: lo que la iglesia no puede explicar, nosotros lo enfrentamos. Entre sus casos más conocidos están la casa de Amityville, el poltergeist de Enfield, el hombre lobo de Londres y, por supuesto, Annabelle. Esta última no es como la del cine, no es de porcelana. En realidad, es una simple muñeca de trapo tipo Raggedy Ann, con una sonrisa cosida y ojos redondos. Pero bajo su apariencia infantil habita algo que no es humano. Según los Warren, en 1970, 2 enfermeras recibieron la muñeca como regalo. Pronto comenzaron a notar que se movía sola, cambiaba de lugar y dejaba notas escritas como «Ayúdanos». Consultaron a un medium, quien les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba la muñeca. Conmovidas, las jóvenes le dieron permiso para quedarse, pero eso no era una niña. Incluso Ed Warren dijo: «No era el alma de una niña, era un demonio. Finge ser inocente para ser aceptado y una vez dentro comienza el ataque». Annabelle fue encerrada en una vitrina especial dentro del Museo del Ocultismo de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ese museo es un lugar que no figura en tours turísticos. Ahí reposan un espejo poseído, un vestido con actividad ectoplásmica, una máscara funeraria que induce sueños proféticos y más de 100 objetos vinculados a casos reales, todos protegidos por rituales de sellado y oraciones latinas. Ed Warren told me how to do it if I ever had to move the doll. And Dan just got recently blessed this morning by a priest, and so did I. And what we're going to do is drench Dan's hands in blessed holy water. Dan will also put on gloves because we don't want direct contact with the skin. That's the way Ed told me. Don't touch it with your bare skin. And don't give it a lot of recognition when you do it. Lord, protect us from any evil, inhuman, or demonic entities that may surround this or infuse in this doll. In your Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I'm going to open up the case. You're going to quickly, man. I mean quick. Grab it and put it in. And just close it up fast. To let you guys know, behind that is the Lord's Prayer imprinted, embossed in this case. Holy oil and holy water and holy oil are infused in the stain. On both sides, the cross is engraved that Dan did, and also the St. Michael the Archangel prayer of protection. It's also there along with, there's 1 cross, 2 crosses, and a 3rd cross here. Represents the Trinity. The Holy Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. So for Elton and for Dan and for all my team and for everybody out there watching, this is something we don't do very often, but we felt it was important to show you how we do it. Aquí es donde aparece Dan Rivera, paramédico de Nueva Jersey, un hombre racional, práctico, sin creencias religiosas, pero una noche atendió una llamada de emergencia que lo cambió para siempre. Una joven con comportamientos extraños, convulsionando en el suelo frente a una muñeca tirada, una muñeca de trapo, con los ojos fijos en Dan.
Ese fue su primer encuentro con Annabelle. Después de aquel caso, Dan buscó a los Warren. Lorraine accedió a recibirlo. Incluso Lorraine le dijo: «Ella te vio, Dan. No te escogiste tú. Ella te eligió». A pesar de su escepticismo, Dan se integró como parte logística del equipo. Ayudaba a documentar casos, mover objetos y colaborar en seguridad durante exposiciones del museo. Lorraine le pidió que no se acercara demasiado a Annabelle, pero Dan sentía algo que lo atraía sin explicación. Dan pidió voluntariamente ser el encargado del transporte de Annabelle durante las giras. Decía que la entendía y que podía controlarla. Un testigo del museo dijo: «Una vez lo encontré hablándole, como si fuera su hija, y juraría que ella le respondió». Al poco tiempo, Dan empezó a mostrar signos de deterioro, dificultad para dormir, pesadillas con voces en latín, hemorragias nasales, aislamiento progresivo. Lorraine quiso retirarlo, pero él se negó. Decía que si lo hacía, ella se enfadaría. Tiempo después, durante una exposición en Boston, una joven tocó el vidrio de Annabelle riéndose. Horas después, murió en un accidente. En su cuerpo encontraron una nota que decía: «Ella no perdona». Otro caso fue el de un pastor evangélico que visitó el museo e insultó a Annabelle. Este murió 3 días después en un accidente automovilístico. Dan presenció estos hechos y cada vez parecía más distante y más frío. Después de la muerte de Lorraine Warren en 2019, Dan quedó como uno de los últimos guardianes del museo oculto. Aunque ya no hacía apariciones públicas, seguía cuidando los objetos más peligrosos, incluyendo a Annabelle. Quienes lo vieron esos años dicen que su mirada ya no era la misma. Su voz a veces se quebraba cuando hablaba de la muñeca. Durante una entrevista en 2023, Dan fue preguntado directamente si creía que estaba maldito. Su respuesta fue escalofriante: «Hay cosas que no se van, solo aprenden a quedarse en silencio». En junio de 2025, Dan Rivera fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania. La causa oficial no ha sido divulgada y no se han reportado resultados de autopsia al público hasta la fecha. Los pocos que conocieron su historia no han dicho una sola palabra desde entonces. No hubo funeral público, su tumba es anónima, los registros fueron sellados y el museo cerró sus puertas pocas semanas después. ¿Coincidencia o parte de algo que aún continúa en las sombras? Dan Rivera fue el último guardián de Annabelle, un hombre que la protegió durante más de 15 años. Sobrevivió a Lorraine, sobrevivió a las maldiciones, pero no sobrevivió a ella, porque Annabelle no solo posee, Annabelle consume. Gracias por ver este episodio de Investigación X. Suscríbete, comenta y comparte esta historia, porque lo que está oculto siempre encuentra la forma de salir, y tal vez esta vez lo hizo a través de Dan.